Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es mitad de semana. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de la UNAM Responde. Como cada día, les hemos preparado un programa con información que esperamos sea de tu interés y también de utilidad. Hoy vamos a estar hablando del papel de las mujeres, además de un tema sensible y complejo que es la migración y cómo se ha ido transformando este proceso o cómo se ha vivido precisamente durante la pandemia. Pero para comenzar, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, como sabemos, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha dispuesto desde casi el principio de la pandemia distintos macroquioscos para que las personas puedan realizarse pruebas gratuitas de detección de COVID-19. Y bueno, a consecuencia de la disminución de contagios, las autoridades capitalinas anuncian el cierre gradual de esas unidades que se encuentran ubicadas en las alcaldías Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco. Los kioscos dejarán de brindar servicio durante los siguientes días hasta concluir el próximo 26 de marzo. Uno de los fenómenos sociales más delicados, sensibles y complejos de las últimas décadas que se ha agudizado o que se ha modificado durante la pandemia sigue siendo pues también motivo de preocupación para los gobiernos y para las sociedades, es la migración, un tema intrínseco a nuestro país y bueno, que se relaciona cada vez más también lamentablemente con abusos, con discriminación, con ausencia de apoyo legal, falta de trabajo, riesgos en la salud. Y para platicar de esta situación y sus condiciones durante la pandemia se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de TV UNAM el doctor en antropología Guillermo Castillo, quien es profesor y académico del Instituto de Geografía de nuestra universidad y además es investigador del SUDIMER. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y recibirte aquí en la UNAM Responde. Un gusto estar aquí. Saludos a la audiencia. Doctor, muchísimas gracias. Platícanos. Es un tema muy sensible y complejo que puede verse desde muy distintas realidades del punto de vista social, político y demás. Y lo que me gustaría abordar durante los siguientes minutos es qué ha pasado con los migrantes durante la pandemia, porque si hablamos de ellos pensamos en movilidad, que es algo que se restringió durante todos estos meses. Sí, mira, históricamente México ha sido un país con diversas movilidades. Tradicionalmente fue un país de expulsión de migrantes, ¿no? La mayoría de ellos iban hacia Estados Unidos, pero desde hace varias décadas se ha configurado como un país de tránsito y destino, e incluso de retorno de los mexicanos. Sobre todo en el caso de las poblaciones que transitan desde algunos lugares más hacia el sur, sobre todo el norte de Centroamérica, estamos pensando en Honduras, El Salvador, Guatemala. México ha representado un territorio de tránsito muy importante porque muchos de ellos se dirigen hacia Estados Unidos, fundamentalmente por dos razones. La primera es, algunos de ellos ya tienen redes migratorias muy articuladas, es el caso de los salvadoreños y guatemaltecos desde finales del siglo pasado, y en el caso de los hondureños es una migración mucho más reciente, pero el otro factor que es fundamental entender es la diferencia salarial, o sea, la cantidad de dinero que pueden ganar en Estados Unidos y pueden, de parte de ese dinero ganado, enviarlo en remesas, es altísimo en comparación con los salarios que podrían adquirir en México, ¿no? Entonces, en este sentido, Estados Unidos se considera un polo al que no hay manera de hacerle competencia en términos de destino migratorio, ¿no? Por esta condición que digo, por las redes y por la diferencia salarial tan importante. En el caso de la pandemia fue una situación muy aguda. Veníamos de un escenario previo, el de las caravanas, recordarán, era un periodo muy importante, caracterizado por tres procesos muy importantes. Primero estaba una migración de tipo poco visible, clandestina, las rutas tradicionales, ¿no?, mediante diversas estrategias, desde la contratación de redes hasta los migrantes que iban por sus propias vías. Después se dio el caso de las caravanas, que fueron experiencias muy interesantes de cómo los migrantes trataban de conseguir una serie de proyectos que ellos tenían, y también se dio un caso recordarán, del exceso control migratorio, ¿no? Lo que encontramos en el caso de la pandemia es que estas situaciones se agudizan. Por una parte, durante el primer año encontramos que hay una reducción muy importante de la movilidad. Recordarán que cuando adquiere una connotación global la pandemia, empieza a haber un proceso nacional, regional y global de cierre de fronteras. Cierre de fronteras. México no entró tan abiertamente en esto, pero sí lo hizo parte del norte de Centroamérica y Estados Unidos, por supuesto. Y entonces lo que encontramos fue un complejo donde los procesos de control migratorio, muchas veces determinados por la agenda norteamericana, esto es importante decirlo, la agenda norteamericana en términos migratorios impacta fuertemente en México y Norteamérica, ¿no?
Entonces lo que encontramos es que se reforzaron las fronteras, se cerraron aún más y se articuló con el uso, bueno, se vinculó con el uso del argumento sanitario de la pandemia, ¿no? Con la idea de que los migrantes podían ser vectores de contagio, que podían transmitir el virus. Esto en un sentido sí tiene claro uso político porque sabemos que la pandemia ya había adquirido una dimensión global. Estados Unidos era un epicentro fuerte de contagio, recordarán que para esos momentos fue uno de los principales países, estamos hablando de la primer semestre del 20, y entonces en este sentido lo que se encontró es que hubo un uso político deliberado de la pandemia para restringir los procesos migratorios, particularmente desde Estados Unidos, que esto ya se vinculaba, recordarán, con el programa Quédate en México. El programa Quédate en México lo que hacía era contener a todos aquellos migrantes del norte de Centroamérica, sobre todo, que querían pedir derecho de asilo en Estados Unidos y que Estados Unidos los forzaba a hacer ese trámite desde México, y una vez que se resolvía, si salía positivo el caso, o sea, los aceptaba con una tasa bajísima de aceptación o se les deportaba, ¿no? Entonces, en este sentido, en un primer nivel lo que encontramos es que hay un cierre de fronteras muy claro. Otro segundo proceso que es fundamental es los migrantes vieron muy acentuadas las condiciones de vulnerabilidad. Siguieron teniendo estrategias para poder sobrevivir y para seguir transitando de manera muy precaria, pero lo que es cierto, hay que decirlo, estaban expuestos, por ejemplo, a procesos de contagio sin acceso a servicios de salud. Y la tercera cosa que es muy importante entender es que además todas las redes de apoyo, las redes de albergues, de casas migrantes, de comedores, también se enfrentaron a una situación muy, muy adversa. La pandemia planteó una necesidad de infraestructura sanitaria que muy pocos tenían, ¿no? Esta idea de la sana distancia, del acceso a gel, del lavado de manos, incluso de pruebas o del acceso a servicios de salud, representó un desafío sin precedentes, y en ese sentido muchas de las redes de solidaridad, que de este tercer punto que comento, se vieron muy mermadas, ¿no? Incluso hubo gente de albergues que murió, gente voluntaria o directores de albergues, el caso de San Luis, un albergue en San Luis Potosí, o el caso del padre Pantoja, en el norte del país, fueron casos de esta situación. También hubo varios migrantes que se enfermaron, ¿no? Y varios de ellos perdieron la vida, que murieron, ¿no? Entonces nos encontramos exactamente en un panorama muy adverso y donde no siempre hubo las condiciones adecuadas, ¿no? Sí quisiera decir nada más, y si quieres luego abordamos un poco más esto, adelante, es el segundo año sí representa otro escenario. En el primer año encontramos una reducción de la movilidad muy importante. De acuerdo a los registros tanto de ONGs como de la misma Unidad de Política Migratoria, el número de migrantes detenidos se redujo a la mitad respecto a 2019, pero en 2020 tenemos que se llegó a más de 230,000. O sea, 230,000. Perdón, en el 2021. Okay. El 2021 es un escenario muy, muy complicado, sí hay que decirlo, muy complicado, porque ahí nos enfrentamos a cambios muy, muy adversos. Y eso es lo que quisiera terminar diciendo. O sea, nos encontramos, en esta primera pregunta, nos encontramos con un periodo de 3 años donde hubo muchísimos cambios. Primero las caravanas, ¿no? El final de las caravanas 2019, el primer año de pandemia donde encontramos una situación como de mucha inmovilidad, y el tercer año donde encontramos también mucha movilidad, pero también mucha contención y muchos intentos de contener los procesos migratorios, repito, en el contexto de la agenda geopolítica norteamericana de contener las migraciones, ¿no? Y bueno, los mismos migrantes, cierro con esto, intentando remontar estas condiciones tan adversas, ¿no? Con las estrategias que tienen. Resulta complicado y complejo detener la movilidad por todos estos factores que nos estás comentando, porque además pues, los migrantes siguen llegando, la movilidad al interior de los estados también se sigue dando. ¿Qué significa que México sea un país de tránsito y de destino? Es decir, ¿cómo se hace o cómo se va formalizando esta situación? ¿Qué requieren las personas que van llegando? Y ahí lo ligo con otra pregunta. Estamos hablando de migrantes, de desplazados, de refugiados, de deportados. ¿Se le da una cierta regularización a todas esas personas que van llegando de acuerdo a su condición? ¿Cómo se pide? ¿Cómo se ve esta situación? Sí, mira, aquí entraría en el primer punto lo que tú dices. En términos, digamos, sociodemográficos y políticos, México tiene una situación muy complicada, no muy complicada, se encuentra geográficamente debajo de Estados Unidos, que representa un polo importante de desarrollo. Una ubicación estratégica. Exacto, estratégica. Y entonces en ese sentido hay que entender que muchos de estos migrantes vienen por causas allende a su voluntad, lo que se denomina migración forzada, que tiene que ver con, salen por causas de las cuales ellos no tienen control.
pobreza, violencia, crisis económica, falta de trabajo. Desastres naturales. Desastres naturales, como los casos de ETA y OTA en finales del 2020. Entonces, esta es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Respecto a la otra cosa que tú preguntas, y la voy a articular con esta, es, efectivamente hay categorías jurídicas que tiene el Estado para clasificar a los que no son ciudadanos, ¿no? Ahora, en el caso del uso de estas categorías jurídicas, cuando son este tipo de migrantes, se vuelve muy complicado porque luego se vuelven más restrictivas o se aplican con más fuerza. Por ejemplo, el caso de un migrante irregularizado se refiere a un migrante que no tiene documentos migratorios, ¿no? Y que en muchos casos, en el caso del norte de Centroamérica, va en tránsito porque quiere llegar a otro país, ¿no? El caso del refugiado es aquel... O sea, la condición de refugiado es aquella que se puede tramitar en una instancia específica, la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, y tiene un procedimiento específico, ¿no? Llegan, hay un trámite de solicitud, hay una entrevista y después hay una suerte de dictamen o de resolución. Tiene que pasar por todo esto. Eso sirve para aquellos que se quieren quedar en México y que tienen ese interés, voluntad, deseo, ¿no? Pero sí es importante decir que muchos de los migrantes que entran sin documentos migratorios en una condición irregularizada, ¿no? Digamos, de este gran volumen, estoy hablando de 230,000 más o menos del norte de Centroamérica, que llegaron sin documentos y que muchos de estos querían llegar a Estados Unidos. Entonces, aquí hay otras figuras como visas humanitarias que estas también requieren otro tipo de tratamiento jurídico. Pero en términos generales, las instancias son sobre todo COMAR o el Instituto Nacional de Migración. Ahora, efectivamente, mientras no tengan una documentación, en el país sí están expuestos a múltiples situaciones, ¿no? Pero aquí sí quisiera separar una cosa es su condición jurídica y otra cosa es, digamos, como el andamiaje, los dispositivos o, digamos, las políticas de criminalización y de vulneración de sus derechos, no siempre de parte del Estado, a veces sí, a veces de parte del Estado, y estas sí tienen que ser tratadas en otro tenor, ¿no? Porque algo que se sabe y que se ha documentado es, primero, los migrantes son sujetos de derechos humanos en cualquier lugar del país y del mundo. Estos derechos los tienen independientemente de su condición migratoria. Segundo, la condición migratoria no puede ser una excusa para que se cometa sobre ellos ningún tipo de delitos, ¿no? Sea quien sea un particular, sea el crimen organizado o sea alguna institución de distinto carácter. E incluso las personas. Quienes te encuentras, cada vez es más común quizá en las calles encontrarte con personas o con familias que ubicas que no son mexicanas, que van de paso, que son migrantes, y ahí también aplica, por supuesto, esta regla. Debemos tener sensibilidad y en este caso la aplicación de los derechos humanos. Exacto, porque aquí hay dos componentes fundamentales. Primero, tienen una condición específica como seres humanos, que esa es inalienable y tiene que ser respetada a rajatabla, y la segunda es entender que vienen de, como decía antes, de contextos muy, muy adversos. Hay términos técnicos como la producción de contextos estructurales de expulsión, pero concretamente remiten a condiciones muy adversas. Por ejemplo, la situación de violencia generalizada en Honduras y El Salvador, ¿no? Las maras, ¿no? Las pandillas que operan ahí, el crimen organizado. Muchas de las historias que salen en diversos medios y que ustedes conocen bien tienen que ver con gente que tuvo que salir de facto porque su vida estaba amenazada. O recientemente, por ejemplo, entre finales del 2021, toda la gente que en el contexto de la pandemia y del impacto de los huracanes Eta y Iota en el norte de Centroamérica se quedó prácticamente sin nada, ¿no? Entonces estás hablando de gente que tiene la determinación de remontar a una situación muy adversa y que lo que menos necesitaría es que se le estigmatice como un criminal. El ejercicio de criminalización sí es un andamiaje social, es un proceso que no necesariamente tiene que ver con lo jurídico. Esto es lo que sí quisiera separar. Una cosa es que no tengan documentos migratorios y eso se pueden tramitar, hay instancias, y otra cosa es que en función, repito, como de agendas geopolíticas, ¿no? Muy claramente del norte del país, del hemisferio, del continente, tengan un impacto en términos de cómo leemos o cómo queremos leer a los migrantes. Eso me parece que solo es una visión distorsionada y prejuiciada de un fenómeno muchísimo más complejo. Se trata de ser un tantito humanitarios. Doctor, pasa algo también que se dio a conocer durante los últimos días, que es este desplazamiento interno entre estados. Lo vimos en particular con pobladores de Fresnillo, Zacatecas. ¿A qué se enfrentan? ¿Qué está pasando? ¿Y a qué situaciones
justo eso, a qué situaciones se enfrentan al salir de sus lugares de origen. Mira, este es un tema muy interesante porque dentro de los procesos de movilidad, la categoría de movilidad es una categoría compleja. A veces se usa más en términos de contextos de urbanismo, de geografía urbana, pero alude a poblaciones en movimiento. Generalmente en el caso de la migración internacional nos remitimos a aquellas que cruzan diversas fronteras nacionales, pero una muy importante y remite a las categorías que tú decías antes, tiene que ver con los desplazados internos forzados. Estos son grupos que dentro de un mismo país se ven en la necesidad de salir de sus comunidades por diversas causas. Hay generalmente dos grandes ejes. Las que tienen que ver con contextos medioambientales, ¿no? Por ejemplo, huracanes, sequías, etcétera. Esto ha pasado en Guerrero, en Chiapas, recordarán los casos de Stan y Mitch en el cambio de siglo. Pero también tiene que ver con causas antropogénicas, con causas del hombre, ¿no? Contextos sociopolíticos muy adversos. El caso de Fresnillo es uno muy interesante porque refleja una problemática de varios estados del país y tiene que ver con cómo diversos grupos organizados tienen un control territorial de facto y hacen que las poblaciones se desplacen. Se desplazan en términos de conservar su vida y su integridad física, ¿no? Puede ser que haya un conflicto entre diversos grupos criminales, puede ser que cierto grupo criminal quiera el control de un espacio determinado, ¿no? Un control territorial férreo, y ahí se generan diversas estrategias para sacar y expulsar a la población, y el caso de Fresnillo está en ese contexto. Ahora, el caso de Fresnillo es importante y emblemático porque refleja el de otros estados. Hay un informe que sale anualmente de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre el DIF, el desplazamiento interno forzado, y generalmente uno de los estados que más tiene esta situación es Guerrero, en donde sabemos que también hay accionar de diversos grupos del crimen organizado, y tenemos procesos de desplazamiento de centenas y a veces de miles de personas, ¿no? Entonces sí es un caso al que hay que ponerle mucha atención porque no siempre cuenta con el andamiaje político y jurídico como sí lo cuentan los refugiados. Por ejemplo, para el caso de los refugiados está Comar, hay una serie de instancias desbordadas en esta situación sin duda, pero en el caso de los desplazados internos no hay mucho menos figuras, ¿no? Es decir, menos formas de proteger a estas poblaciones. Menos instituciones que los atiendan directamente. Que salen. Doctor, nos queda menos de un minutito para terminar y lo que me gustaría preguntarte es cómo desde la academia, cómo desde la investigación y desde este contacto se van modificando las líneas de estudio y cómo impacta esto en beneficio de los migrantes o de las personas que están iniciando un proceso de movilidad. Sí, mira, yo creo que el papel de la academia es fundamental. Nuestro papel es generar diagnósticos los más precisos posibles, pero también, por ejemplo, develando esta serie de prejuicios, ¿no? Ese es en un primer paso. Es hacer un diagnóstico muy acucioso, identificando procesos, por ejemplo, vinculando migración, frontera y violencia. Sabemos que ahí hay una triada muy importante, vinculándolo también con cuestiones regionales, el peso de Estados Unidos. Un segundo paso sería colaborar con instancias, sea ONGs o sea gobierno, en la delineación de cómo estos diagnósticos pueden generar un nuevo tipo de relación sociopolítica con estos sujetos. Es decir, por ejemplo, cómo podemos proponer instancias para atender el DIF, el desplazamiento interno forzado, o generar políticas que sean mucho más humanitarias y reconozcan la condición política de sujetos sociales de los migrantes, ¿no? Y la otra sería vincularse directamente con los grupos sociales en desplazamiento para también ver en qué medida podemos generar sinergias, colaboraciones, elaborar materiales, servir de interlocutores para poder generar lugares que sean mucho más dignos, vivibles y donde se respeten los derechos humanos y se reconozca a las personas por quienes son, ¿no? No diciéndolo en palabras muy sencillas, debemos estar muy conscientes desde la academia, pero también desde los gobiernos y desde la sociedad, que lo único que buscan estas personas son mejores condiciones de vida. Exacto. Entonces podemos hacer algo, sino para proponerles esta mejor condición de vida para que no sea más complicada de lo que ya ha sido en los tiempos anteriores. Doctor, muchísimas gracias. Se quedan muchos temas ahí en el tintero. Podríamos volver a platicarlo en algún otro momento para seguir platicando de esto y eso con el objetivo de hacernos conscientes y ser sensibles de esta situación. Doctor en Antropología, Guillermo Castillo, profesor y académico del Instituto de Geografía de la UNAM y también investigador del SUDIMER. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Gracias, doctor. Y bueno, tenemos más información y pasamos a otros temas, y es que hace más de 100 años se graduó una de las primeras mujeres que cursó una carrera en nuestra universidad. La siguiente cápsula de UNAM Global nos muestra un panorama de cómo las mujeres decidieron, o de algunas de ellas, cómo cambiaron su rumbo a través de la educación.
Ella es Matilde Montoya, la primera mujer egresada de la carrera de medicina de la UNAM hace 135 años. Lo logró a pesar de las críticas de una sociedad convencida de que las mujeres debían dedicarse al hogar y a la maternidad. Era inmoral que una mujer se sentara en las aulas a escuchar las cátedras sobre el cuerpo humano y peor aún que observara cuerpos desnudos. Para muchas mujeres ella fue una pionera que abrió a su sexo el camino de las ciencias. En 1937, Manuela Garín fue una de las 2 primeras estudiantes en ingresar a la Facultad de Ciencias de la UNAM, que entonces estaba en el Palacio de Minería. Ella ayudó a la construcción de la carrera de matemáticas en varias instituciones educativas del país y fue la matemática más longeva al fallecer a los 105 años. Manuela fue una inspiración no solo para mí, sino para todas las mujeres de esas generaciones. Para 1952, cuando se inauguró Ciudad Universitaria, la población escolar era de 28,000 alumnos, pero solo el 17% de la matrícula de nuevo ingreso eran mujeres. Sin embargo, en el ciclo 2020-2021 en la UNAM, las mujeres estudiantes comenzaron a ser mayoría. En ese mismo periodo, ingresaron a la carrera de medicina el doble de mujeres que de hombres. Esto no hubiera sido posible sin Matilde y otras pioneras que lucharon por el derecho de las mujeres a realizar estudios universitarios. Creo que el 8 de marzo es una excelente oportunidad para reconocer lo que hemos hecho las mujeres hasta aquí y lo que aún tenemos que recorrer. Y ya que hablamos de las mujeres en la educación, queremos compartir con ustedes una de las cápsulas de la serie Cartografía Feminista, realizada por Canal 22, donde académicas e investigadoras hablan sobre distintos temas que son objeto de estudio. Esta tarde, la doctora Hortensia Moreno, quien es académica de nuestra universidad, nos habla precisamente sobre lenguaje incluyente. Pienso en las mujeres que forman parte de mi mundo. Mis amigas, compañeras de trabajo, familiares. Me interesa que estén bien, que tengan formas de realizarse y ser ellas mismas. Me interesa que las niñas tengan perspectivas que yo no tuve. Me mueven las mujeres. Mi nombre es Hortensia Moreno Esparza. Soy docente y académica en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde trabajo desde hace 44 años. Dirijo la revista Debate Feminista, que desde 2016 pasó a formar parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es Cartografía Feminista. El lenguaje incluyente es un proceso de negociación sobre la significación de la palabra hablada y la palabra escrita y de las relaciones sociales. Es una pequeña insurrección en contra de la norma estándar. Pensemos cómo se construye el lenguaje. ¿Por qué algunas personas tienen acceso más amplio a los recursos del lenguaje y por qué otras personas son silenciadas sistemáticamente? Pensemos ¿qué relación tiene el lenguaje con el poder? Las mujeres y los hombres no tenemos un acceso igualitario a los recursos del lenguaje. No tenemos una garantía de que nuestra voz sea escuchada de la misma manera que la de los hombres. A las mujeres nos oyen de manera diferente. Nuestra comunidad lingüística en extenso es enorme, integrada por todas las personas que hablamos español en el mundo. 460 millones de hablantes nativos. Tenemos 26 academias de la lengua española, entre las cuales todavía parece que manda la Real Academia. Pero en el metro no se habla como dicta la Real Academia Española. En el transporte público se habla en cotidianeidad, como se habla en el mercado, como se habla entre amigos.
La arrogancia del poder es el principal obstáculo para que las autoridades lingüísticas y filológicas reconozcan la necesidad de visibilizar a las mujeres y a las personas sexodiversas. La apuesta es que cada enunciado refleje la realidad de una humanidad compuesta por mujeres, hombres y personas que no se identifican ni con ellas ni con ellos. Podemos llegar a una serie de acuerdos muy simples. El lenguaje refleja la vida. El lenguaje incluyente no es una propuesta lingüística, es una propuesta política que busca visibilizar la existencia de las mujeres. El lenguaje incluyente es un llamado a mirar, es un llamado a propiciar un ambiente lingüístico donde estén presentes lo femenino y lo diverso. Importante poner sobre la mesa todos estos temas. Muchísimas gracias a todas las investigadoras y también a los investigadores que dedican su trabajo a interesarnos y hacernos conscientes sobre la necesidad de abordarlos de forma más empática y solidaria. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Ya lo saben, 2:30 por TV UNAM. Adiós.